Muy buenos días y feliz sábado a cada uno de nosotros. Es un privilegio muy grande en esta mañana poder estar en este lugar para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. En esta mañana los invito a que abramos nuestras Biblias para leer la lectura bíblica en 2 de Timoteo capítulo 4, versos del 1 al 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, versos del capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 4, versos del 1 al 4. Y la palabra de Dios dice así: ante Dios y al Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, te encargo que prediques la palabra, que instes a tiempo y a distiempo, convence, reprende y anima con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Con esto los invito a postrarnos de rodillas para tener una oración. Amantísimo Dios, gracias le damos una vez más, Señor, por su amor, su misericordia y por todas sus bendiciones. En esta mañana, mi Dios, le damos gracias, Padre bendito, porque nos ha traído hasta este lugar, Señor, para que aprendamos, meditemos un poquito en su santa palabra. Le rogamos, Señor, que al abrir su palabra podamos entender y comprender, mi Dios, el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros, Señor. Que su Santo Espíritu, mi Dios, esté presente en este lugar y sea Él quien abra nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, para que lo que aquí se estudie, Señor, lo podamos aceptar y ponerlo por obra. Gracias, mi Dios. Bendiga a todos aquellos que están reunidos en este día en el mundo entero, Señor, y que su Santo Espíritu también esté con ellos. Gracias, Padre bendito. Todo esto lo pedimos y lo rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Mi reflexión para esta mañana, yo la he titulado Viviendo en tiempos peligrosos. Viviendo en tiempos peligrosos. Y el pueblo de Dios verdadero siempre se ha rebelado contra Dios, siempre se ha corrompido espiritualmente. Este es algo, hermanos, que desgraciadamente ha sido una tendencia del pueblo de Dios en todas las generaciones. Desde el principio, cuando Dios puso a Adán y a Eva en el Edén, en un estado perfecto, aún en ese estado perfecto, el ser humano no pudo serle fiel a Dios. El pueblo de Dios siempre se ha rebelado contra Dios. Siempre ha terminado corrompiéndose espiritualmente. Pero gracias a Dios que Él ha levantado hombres que hicieron grandes reformas en el pueblo y destruyeron todo aquello que apartaba al pueblo de la adoración verdadera. El pueblo siempre ha pasado por esa triste realidad de apartarse de Dios, pero Dios siempre ha levantado hombres en su pueblo para que hicieran grandes reformas y volvieran al pueblo a los caminos correctos de Dios, a la adoración verdadera. En esta mañana yo quiero enfatizar que estos hombres realizaron estas reformas y hicieron compromiso con Dios de que guardarían todos sus mandamientos. Fíjense, el pueblo de Dios siempre ha tendido a apartarse de Dios, a corromperse espiritualmente, pero Dios ha levantado hombres de Dios para hacer grandes reformas y volver el pueblo de Dios a los caminos de Dios. Pero estos hombres, lo que yo quiero enfatizar de estos hombres es que
siempre que ellos hicieron esas reformas, quitaron las abominaciones que el pueblo de Dios estaba haciendo, practicando en esos tiempos. Pero además de que las quitaron, ellos hicieron un compromiso, un pacto con Dios de que guardarían su santa ley, que guardarían sus mandamientos. ¿Por qué? Porque una reforma sin hacer un pacto, sin hacer un compromiso de guardar los mandamientos de Dios, sería como una curita en una enorme herida. No serviría de nada. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, el pueblo se reforma, pero no se demanda que el pueblo obedezca la ley y guarde los mandamientos de Dios. El pueblo inmediatamente volvería a caer en lo mismo. Entonces, hermanos, es muy importante que cuando el pueblo de Dios, cuando nosotros como seres humanos hacemos reformas en nuestra vida cristiana, porque nos damos cuenta que espiritualmente nos hemos corrompido, nos hemos apartado del Señor, es importante que no nos olvidemos que cuando hacemos reformas en nuestra vida espiritual, también hagamos compromisos con Dios. Hagamos pacto con Dios, que ahora que somos reformados, ahora que volvemos al camino de Dios, vamos a ser fieles en no apartarnos ni a derecha ni a izquierda de su santa ley y de todos sus mandamientos. Porque de lo contrario, una reforma sin ese compromiso no serviría de mucho. El pueblo caería en los mismos errores. Así es que hoy vamos a ver, hermanos, desde el punto de vista de la palabra de Dios, algunos de esos hombres que hicieron esas reformas en el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios estaba pasando por situaciones difíciles, que se habían apartado de nuestro Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 18, encontramos la primera historia. Hay muchas historias, pero por cosa de tiempo vamos a tratar una, dos. En Segunda de Reyes, capítulo 18, encontramos la primera historia de reforma en el pueblo de Dios. Aquí, este hombre fue Ezequías. Ezequías era un rey del pueblo de Israel, un gobernante. ¿Cuál era el papel de un rey? Gobernar la nación. Ezequías fue uno de los reyes, como lo vamos a leer ahí, que ni antes ni después de él hubo otro como él. Un hombre recto que hizo la voluntad de Dios. Entonces vamos nomás a leer. No voy a comentar cada versículo, porque yo de esto quiero mostrarles nomás que estos hombres hicieron estas reformas, pero también con la reforma hicieron el compromiso fiel de guardar la ley y los mandamientos de Dios. Así es que nomás los vamos a leer. Dice, vamos a leer por lo menos del 1 al 7. Pues. Dice, en el tercer año de Osías, hijo de Ela, rey de Israel, empezó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando empezó a reinar tenía 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor como David su padre. Quitó los altos, quebró las imágenes, taló postes idolátricos y destrozó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Neostán. Saben ustedes que mucho de esto me da tristeza con nuestros hermanos católicos. Ellos dicen, cuando se les habla de que la idolatría va contra Dios, ellos dicen, pero ¿cómo? Si Dios mismo les ordenó que hicieran un ídolo allá en el desierto, que pusieran una serpiente y que la miraran a ella y que de esa manera ellos no iban a morir. Dios es soberano y Él puede hacer lo que quiere. Esa serpiente lo que en realidad apuntaba era otra cosa. Esa serpiente fue puesta en un poste hacia arriba para que todos la vieran, y eso simbolizaba a Cristo colgado en un madero.
esa serpiente es lo que simbolizaba. Estar colgado en un poste. La palabra de Dios dice: maldito el colgado en un madero. Jesús fue maldito por nosotros, por nuestros pecados. Eso es lo que simbolizaba esa serpiente. Pero el pueblo de Israel cayó en la misma situación como nuestros hermanos católicos hoy en día, que ahora siguen adorando otras cosas, tomando como fundamento esa serpiente que habían puesto. Pero ¿qué hizo Ezequías? El pueblo de Israel le quemaba incienso, le rendía culto a esa serpiente. ¿Qué hizo Ezequías cuando llegó? La destruyó, la hizo pedazos, porque el pueblo se estaba apartando de Dios por estar adorando esas cosas que no eran más que símbolos. Los símbolos, cuando aparece la realidad, los símbolos se acaban. Cuando Cristo fue levantado en la cruz del Calvario, ese símbolo de esa serpiente que señalaba a Cristo, allí terminó, no más. Sigue diciendo el 5: es en el Señor Dios de Israel puso su esperanza este rey. Ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque se llegó al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Ven qué hermoso. Ezequías hizo esta reforma. Destruyó todos los tropiezos que habían para que el pueblo de Israel no practicara la adoración verdadera. Estaba practicando una adoración idolátrica, falsa, pagana, mundana. Él destruyó todas esas cosas, pero conforme las destruyó, él hizo un pacto, hizo un compromiso, porque él llegó, dice, al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Entonces aquí vemos que este rey hizo una reforma, pero también hizo un compromiso de no apartarse ni a derecha ni a izquierda de la ley de Dios, de guardar todos sus mandamientos. Y hermanos, lo único que nos puede brindar el éxito en una reforma es eso, que hagamos un compromiso y un pacto con el Señor, que hemos sido reformados, pero que de aquí en adelante seremos fieles, exaltando su santa ley y guardando todos sus mandamientos, porque como dice en Eclesiastés 12:13, como dice Salomón: el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo para el hombre. Si nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, ¿de qué nos sirve llenarnos la boca de decir que Cristo nos ha salvado, que Cristo nos ha dado su gracia? Sería usar en vano la gracia, el no obedecer a Dios y guardar todos sus mandamientos. Así es que aquí vemos, hermanos, toda reforma que se haga en el pueblo de Dios podrá ser exitosa solamente si tras la reforma, si en la reforma se hacen compromisos y pactos con Dios de guardar sus mandamientos. Eso nos mantendrá caminando en el camino recto del Señor, para no volver a caer en las mismas cosas en que caímos. Así es que aquí vemos el rey Ezequías muy inteligentemente hizo una reforma, destruyó todas esas cosas que apartaban al pueblo de Israel de la adoración verdadera, pero también con ello hizo el compromiso de serle fiel a Dios, en exaltar su santa ley y guardar todos sus mandamientos. Ahora, tenemos otra acá, otra historia, más adelantito, allí mismo en Segunda de Reyes, capítulo 23. Y vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 23.
Y dice aquí, gran reforma religiosa. Aquí vamos a ver a Josías, otro rey que le tocó gobernar en un tiempo de apostasía. Le tocó gobernar en un tiempo donde el pueblo de Dios se había apartado nuevamente de Dios, se había corrompido espiritualmente. Entonces, aquí vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios de este rey Josías. Vamos a leer el capítulo 23, vamos a leer por lo menos del 1 al 7. Y dice así: entonces el rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. El rey subió a la casa del Señor con todos los varones de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y profetas y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y leyó, oyendo ellos todas las palabras del libro del pacto que había hallado en la casa del Señor. Y el rey se puso de pie junto a la columna e hizo alianza entre el Señor, de que irían en pos de él y guardarían sus mandamientos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Cuál era el pacto que él hacía? De que guardarían todos sus mandamientos con todo su corazón y con toda su alma. Porque, hermanos, este es el principio del éxito de toda reforma. Toda reforma debe hacerse porque es necesaria cuando el pueblo de Dios nos estamos apartando del camino verdadero. Porque si llegamos al día de que vamos a dar cuenta a Dios sin haber sido reformado nuestra vida espiritual, hermanos, no calificaríamos para nada bueno. Así es que el pueblo de Dios, cada uno de nosotros en individual, necesitamos ser reformados. Pero con la reforma que hagamos necesitamos hacer un compromiso nuevo con Dios. Prometerle a Dios, exaltar su ley y guardar todos sus mandamientos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, eso nos garantiza el éxito de la reforma. Pero si nosotros hacemos reformas sin compromiso de exaltar y guardar la ley de Dios y todos sus mandamientos, estamos condenados al fracaso. Y esa reforma sería una farsa, un engaño, no serviría de nada. Eso es lo que yo quiero resaltar de estas personas. Que en toda reforma ellos hicieron el principio, el pacto de guardar los mandamientos de Dios para garantizar el éxito. ¿Qué más hizo este hombre? Dice: entonces el rey mandó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardas de la puerta que sacasen del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para el bosque y para la milicia del cielo, los que no fueran de Jerusalén en el campo del Cedrón, y mandó que llevaran sus cenizas a Betel. Quitó los sacerdotes idolatras que los reyes de Judá habían puesto para quemar incienso en los altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, a Baal, al sol y a la luna, a los signos zodiacos y a todo el ejército de los cielos. El pueblo de Israel había caído en una apostasía total. Adoraban a las criaturas, no al Creador. Le rendían culto al sol, a la luna y a todo el ejército de los cielos, pero no le rendían culto al Dios verdadero.
Desgraciadamente, esa adoración falsa a los astros, al sol, a la luna, esa adoración se sigue practicando hoy en día. Las religiones claramente ellas saben que el domingo es el día del sol y que muchas civilizaciones antes de nosotros han adorado ese día al sol. Ese día es día del sol, el día en que los babilonios adoraban al sol. Aquí vemos al pueblo de Israel adorando al sol. O sea, esta es una adoración que se ha hecho por todos los siglos y se sigue hoy en día adorando al sol. Al guardar el domingo como día santo, día de reposo del Señor, nosotros le estamos rindiendo culto al sol y no al Creador. Así es que cualquier reforma que se haga, nosotros necesitamos hacer el grande compromiso. Cuando alguien sale del mundo, cuando alguien es pagano y se convierte, se reforma y se torna cristiano, debe de hacer el compromiso de guardar los mandamientos de Dios y de exaltar su santa ley, porque si no lo hace, va a terminar adorando a la criatura, al sol, en vez de al Creador. Pero el que reforma su vida mundana y la torna en una vida cristiana, en una vida de fe, este hace un compromiso de exaltar la ley de Dios, de obedecer la ley de Dios y de guardar todos sus mandamientos con todo su corazón y con toda su alma. Esa persona será exitosa en su caminar en la vida cristiana. Pero si solamente acepta a Cristo como su Salvador y no hace el compromiso de obedecerlo en su santa ley y sus mandamientos, practicará una fe vana. Porque el Señor claramente dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran enseñando o creyendo como doctrinas, mandamientos de hombres. Ese es el problema del mundo entero hoy en día. Todos queremos hacer reformas, pero sin compromisos. Y eso es imposible, hermanos. Eso es imposible. Nosotros tenemos que hacer reformas, pero también con compromisos de guardar todos los mandamientos de nuestro Señor. Entonces aquí hemos visto, hermanos, que la palabra de Dios es clara. Estos grandes hombres de Dios no pasaron por alto la obediencia a la ley de Dios y a sus mandamientos, porque si lo hubiesen pasado por alto, nunca su reforma hubiese llegado a suceder. Pero qué bonito que el Señor les dijo a estos reyes, mira, porque tú has hecho lo recto delante de mis ojos, porque tú has destruido toda esa basura que a mis hijos los apartaba de mí, yo te voy a hacer descansar, yo te voy a hacer que bajes en paz y seas reunido allá con tus padres. Y en tu tiempo no vendrá nada malo a esta nación, porque escuchaste mi voz, porque hiciste un compromiso de guardar mis mandamientos y quitaste toda la idolatría, toda esa basura que apartaba a mis hijos de mí. Qué hermoso, hermano, qué bonito eso. Muy bonito eso, hermanos, pero ahora, hermanos, ya vimos lo que pasó con Israel, con el mundo antiguo. Ya vimos cómo se levantaron hombres haciendo grandes reformas y grandes compromisos. Ahora vamos a ver, hermanos, algo más actual. Ahora vamos a ver algo que está sucediendo no en los tiempos de Israel, no en los tiempos babilónicos, algo que está sucediendo en nuestros tiempos, hermanos. Que esto debe de ser lo que más a nosotros nos debe
llamar la atención y de tener cuidado, porque estos son los tiempos. Nosotros sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosos. Ahora el mundo se ha corrompido, tanto el mundo secular como el mundo religioso. A veces no se nota diferencia entre unos y otros. Es triste, hermanos. El mundo de hoy se ha corrompido. Al mundo de hoy le está pasando lo mismo que le pasó al pueblo de Israel en el pasado. El mundo secular, el mundo mundano, y entre el mundo religioso, el mundo espiritual, están todos corrompidos. Ahora es difícil notar alguna diferencia. Y hoy vamos a hablar de una persona, hermanos, que algunos rechazan y otros aprueban. Miren, siempre que Dios ve estas cosas como hemos visto, Él levanta hombres. Hoy en este tiempo, hermanos, Dios tiene que hacer lo mismo, tiene que levantar hombres. La profecía así lo dice, que también habrá hombres que levantarán, exaltarán a Dios en estos últimos días, a pesar de la apostasía general que se está viviendo en el mundo entero. Miren, vamos a ver cosas que están pasando en estos momentos que nos deben de hacer meditar a nosotros. Pues les dije que hoy vamos a hablar de una persona que algunos rechazan y otros aprueban. El mundo ahora está dividido. Y esta persona no es otra más que el presidente de los Estados Unidos. Vamos a hablar de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, dice, al cual muchos cristianos lo consideran un siervo de Dios. Oigan, hay muchos cristianos que a Donald Trump lo consideran un verdadero siervo de Dios. Un verdadero siervo de Dios. Ahora vamos a ver algunas cosas que está haciendo que parecen muy buenas y excelentes, por las cuales se está ganando ese título de ser un siervo de Dios. Para empezar, lo que debemos de ver es que entre los cristianos y Donald Trump parece que hay una excelente relación. Y esto lo ha ocasionado que fue el mundo cristiano quien eligió a Donald Trump como presidente. Fueron los cristianos los que le brindaron su voto. Ahora, lo que vamos a ver, hermanos, cosas que nos van a hacer meditar, cosas que nos van a hacer pensar. Miren, aquí vamos a ver, en su inauguración, cuando Donald Trump recibe la presidencia, ¿qué pasó? ¿Qué aconteció ese día? Ustedes saben que cuando el presidente de los Estados Unidos hace la inauguración de que recibe la presidencia, eso es un evento que se mira en todo el mundo. Es un evento que se transmite a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el hombre más importante de todo el mundo va a recibir la presidencia y va a comenzar a gobernar, su periodo de gobernar. Todo el mundo, los ojos del mundo estaban puestos en la inauguración cuando Donald Trump recibiría la presidencia para gobernar. Por varias razones. Una, porque esta es la nación, el hombre más poderoso de la tierra. La otra, porque Donald Trump hasta ese momento era un hombre muy controversial. Había una gran expectativa
Donald Trump durante su campaña hizo promesas que dejaban a la gente sin aliento, que ningún presidente se atrevió jamás ni a mencionarlas. Él prometió que las haría y las cumpliría. Entonces estaba la gran expectativa del mundo entero. Este momento era un momento precioso, valioso, para que cualquier compañía, de las mejores compañías que existen en el mundo entero, hubiese podido tener el privilegio que le permitieran pasar un comercial en ese evento. ¿Se imaginan? El mundo entero lo hubiera visto. Las compañías hubieran pagado los millones que fuera porque se pusiera un anuncio de ellos en ese. Pero eso no pasó. ¿Qué sucedió? Aquí es donde vamos a entrar, hermanos. Miren, cuando el presidente Obama inauguró su comienzo de gobierno, el presidente Obama a su inauguración invitó a muchos líderes religiosos de religiones como budistas, hinduistas y islamistas, musulmanes. Cuando Obama llegó a la presidencia, a recibir la presidencia, se hicieron varias oraciones. Y se hicieron oraciones budistas, se hicieron oraciones hinduistas, pero las oraciones que más se repitieron fueron las oraciones musulmanas, de los musulmanes. También se hizo una oración cristiana para los cristianos, pero lo que allí se hizo más, lo que se repitió más fueron oraciones musulmanas. Aquí es donde Donald Trump se está ganando el título que le están dando muchos, un verdadero siervo de Dios. Cuando Donald Trump inaugura la presidencia y llega para recibir la presidencia, dice claramente, aquí no se aceptan, no se admiten oraciones budistas, oraciones hinduistas, oraciones musulmanas. Aquí solamente oraciones cristianas al Dios verdadero. Y ustedes, si miran la inauguración, van a ver a Donald Trump a un lado con la Biblia en la mano. Invita a un pastor y el pastor predica un mensaje corto de un par de minutos, hace una oración y ese pastor predica un rato y exalta el nombre de Cristo al mundo entero. Ese pastor le hace ver a musulmanes, a budistas, a hinduistas, a todas las religiones del mundo, que no hay otro nombre bajo el cielo para ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. ¿De dónde le vendría esto a Donald Trump? Con Donald Trump no se vieron aquellas oraciones que empiezan así como al estilo musulmán. Nada de eso se escuchó. Únicamente oración cristiana y palabra cristiana, exaltando al único Dios verdadero, al único Señor y Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Eso es maravilloso. Entonces podemos ver que Donald Trump, en toda la controversia que hay, está haciendo cosas que ningún presidente, ni del mundo, ni de esta nación, se había atrevido a hacer. Este puso por alto: no hay otro nombre bajo el cielo. No es el Dios de los budistas el que salva. No es el Dios de los hinduistas el que salva. No es el Dios de los musulmanes el que salva. Es el Dios de los cristianos, nuestro Señor Jesucristo. Y como ese evento, el mundo entero tenía los ojos puestos en él y lo estaba mirando, ese día el mundo entero escuchó por primera vez: solo Jesucristo es el Dios verdadero que salva. Ahora el mundo no tiene excusa. Si no lo habían oído, lo escucharon. Solo Jesús salva. Hermanos, por eso ahora muchas religiones están hablando y diciendo, muchos predicadores están diciendo: Donald Trump es un verdadero siervo de Dios. ¿Qué más hizo Donald Trump? Vamos a ver.
Vamos a comparar entre Obama y Donald Trump. Dice que Obama se declaró en favor del aborto. Obama se declaró en favor del aborto y ordenó que se usaran fondos federales para practicar el aborto en esta nación y fuera también de esta nación. Que se usaran hasta fondos federales. El aborto tenía todo su apoyo. Ahora yo les pregunto, ¿el aborto es abominable para Dios? Claro que lo es, hermano. El enaltecer a otro Dios falso es abominable para Dios, claro que lo es. Pero Donald Trump nos está mostrando la realidad de las cosas. Él enaltece nomás a Jesucristo, al Dios que salva. Ahora, Obama vemos, se declara a favor del aborto, apoya el aborto y ordena que se usen fondos federales para practicarlo en esta nación y hasta fuera de esta nación. Ahora llega Donald Trump a la presidencia. Y lo primero que Donald Trump hace es: estoy en contra del aborto. Yo no acepto el aborto. Y dice, y no se utilizarán más fondos federales para practicar aborto. Y los médicos que practican el aborto tengan cuidado porque pueden ir a parar a la cárcel. Y las mujeres que abortan tengan también cuidado porque se les pueden presentar cargos y pueden ir a parar a la cárcel. Hermanos, es donde les digo, aquí, hermanos, el mundo entero está pensando, este es un siervo de Dios. Tanto el permitir que se anden exaltando otros dioses, el que se permita que se ande apoyando el aborto, esas cosas son abominaciones para Dios. Pero este hombre, Donald Trump, está totalmente en contra de esto. Él quiere que se enaltezca a Cristo, él quiere que se abuele, que se quite el aborto mejor. Entonces, hermanos, aquí nosotros tenemos que llegar a una conclusión. ¿Será verdad entonces que las religiones cristianas tienen toda la razón? Este es un siervo de Dios, porque solamente un siervo de Dios puede hacer esas cosas. Solamente un siervo de Dios, hermanos. Ay, no. Un siervo de Satanás, ¿cómo va a andar permitiendo que se enaltezca sobre el nombre de Cristo? Un siervo de Satanás, ¿cómo va a permitir que el aborto se quite si ya está establecido? Pero ¿qué más hizo Donald Trump, además de eso, en cuanto llegó a la presidencia? Sigamos mirando. Obama, en el periodo de Obama aprueba la ley de los homosexuales, que se puedan casar hombres y mujeres. Lo aprueba y empieza a hacer hasta cambios, hasta en los baños públicos. Empieza a hacer cambios. Los baños en todos los edificios públicos de gobierno tenían que haber ya adecuados para ellos. Otra abominación para Dios. En otras palabras, Obama legalizó esa abominación. Legalizó el pecado. Pero ¿qué hace Donald Trump cuando llega a la presidencia? ¿Qué hace Donald Trump? Tenemos que ver esto, porque esto es profético. ¿Ustedes quieren profecía? Pues esto es profecía. Ya vamos a ver que esto es profecía cumpliéndose delante de nuestros ojos. Y ya van a ver hacia dónde va esto. Yo sé que a veces por eso de profecías nadie quiere, hasta piden, no hablen. Porque si no les gusta ni a los que están dentro de la iglesia, no quieren ni escuchar los que están dentro, mucho menos van a querer escuchar los que están allá afuera. No podemos pasar esto por alto, hermanos. ¿Cómo es posible que si nosotros creemos que Donald Trump es un ogro, esté haciendo estas cosas? Y como Obama, que parecía un cordero,
haya hecho tantas abominaciones delante de nuestros ojos y nadie se levantó contra él. Nadie se levantó contra él. Las cosas, hermanos, se puede confundir tan fácilmente que van a llegar momentos que uno no va a hallar para dónde. O me hago como el estilo de Obama, o me hago como el estilo de Trump, o qué hago. Pero una posición tenemos que tomar, hermanos. Alguna posición tendremos que tomar porque nosotros no podemos pasar desapercibido esto. Entonces aquí vemos, Obama aprueba la homosexualidad, casen hombres y mujeres, lo legaliza el pecado y ahora aquí son libres. Hombre y mujer estaría bien. Ahora, hombre con hombre y mujer con mujer. Y ahora, cada quien es libre y hace lo que le dé su gana, apoyado por la ley. Pero ¿qué pasa cuando Donald Trump llega a la presidencia? ¿Qué dice? Yo no apruebo la homosexualidad. No la apruebo. Eso está en contra de los principios de Dios. Hermanos, esto confunde hasta cualquiera, por inteligente que se crea. Esto solamente puede venir de un siervo de Dios, como aquellos siervos de Dios, esos reyes que cuando vieron el pueblo en esa apostasía, reformaron el pueblo, quitaron esas apostasías en que el pueblo había caído y pusieron lo correcto para alabar y glorificar a Dios. Este hombre parece que está haciendo lo mismo. No apoya la homosexualidad. Y yo sé que los homosexuales muy pronto se van a ver en problemas en este país porque si él no lo apoya, muchas cosas no les van a ser muy favorables ya a ellos. Muchas cosas no les van a ser muy favorables. Pero ¿estará disgustado Dios por estas cosas que está haciendo este hombre? Primero, manda que solo se enaltezca el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Segundo, se pone en contra del aborto. Tercero, se pone en contra del matrimonio gay, de hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Estará disgustado Dios con este hombre por eso? Yo les aseguro que desde el punto de vista normal y mirándolo así, es imposible, diríamos, que Dios esté disgustado con él. Por eso a Donald Trump ahorita muchos predicadores van a ver mensajes, ustedes ya puestos en el aire, donde dicen Donald Trump es un siervo de Dios. Porque solo un siervo de Dios puede hacer estas cosas. Y, hermano, y eso es, si usted no lo acepta de primera, eso es como para confundirse. Eso es como para confundirse, pero ¿qué más hizo Donald Trump? Miren, Obama en su periodo muchas veces negó el apoyo a Israel, al pueblo de Dios. Obama hizo muchas alianzas con los enemigos del pueblo de Dios. Obama hizo alianza con Irán, que es el enemigo más peligroso que Israel tiene en estos momentos, porque es una potencia militarmente, en armas. Obama hizo alianza con Irán, negando, ya casi negando apoyo a Israel, dejando a Israel casi desamparado. Obama hizo alianza con los palestinos, que son los enemigos número uno, porque comparten el mismo territorio con Israel, y quieren sacar a Israel de allí porque dicen que ese territorio es de ellos. Pero los israelitas dicen, este territorio nos lo dio Dios cuando nos sacó de Egipto. Pero Obama hizo alianza con los palestinos. Y lo último que hizo Obama, antes de dejar la presidencia, firmó una ayuda económica de 271 millones de dólares para los palestinos. 271 millones. Antes de dejar la presidencia, firmó el paquete de ayuda para los palestinos de 271 millones de dólares, los enemigos más férreos del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué pasa con Donald Trump? Llega Donald Trump a la presidencia y dice, Israel nunca más será humillado.
Israel nunca más será humillado. Pero es que no lo va a permitir, Señor. Israel tiene todo nuestro apoyo, todo. Donald Trump apoya a Israel, no a sus enemigos. Y este le restaura la ayuda a Israel, el apoyo incondicional a Israel. Oigan, esas cosas solamente la gente dice, eso solo puede venir de un siervo de Dios. Porque parece que Obama no había leído donde dice, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen. Yo estaré con los que están contigo, pero con los que te dan la espalda, yo estaré contra ellos. Pero ahora llega Donald Trump y parece que este se ha elegido, que Israel es el pueblo elegido de Dios, y darle la espalda a ese pueblo trae consecuencias para esta nación. Él no quiere que la maldición lo vaya a alcanzar por dejar desprotegido a Israel en medio de una guarida de lobos que se lo quieren tragar. Pero ahora él dice, Israel tiene todo mi apoyo y nunca más será humillado. Que se meta con Israel, se mete con Estados Unidos. Hasta allí podemos decir, amén, gloria a Dios, aleluya. Este hombre de veras es un siervo de Dios. Pero vamos a ver más cosas, hermanos, que nos van a poner en qué pensar. Y vamos a ver hacia dónde es que este mundo se está dirigiendo. Estas cosas están pasando porque tenían que pasar, hermano. Yo lo que digo es una cosa. Le tocó a Donald Trump. Pudo haber sido cualquier otro presidente. La profecía se tiene que cumplir y la profecía se va a cumplir en cualquiera que esté en la Casa Blanca. Este país es una nación cristiana, es una nación profética, y lo que aquí acontezca ya está escrito en la palabra de Dios que pasará y se cumplirá. Puede ser en Donald Trump o en cualquier otro, pero se cumplirá. Ahora, ya vimos primeramente cómo el pueblo de Dios siempre se ha corrompido espiritualmente. Ya vimos las reformas que se hicieron. Ya vimos que se hicieron reformas con compromisos a la obediencia a los mandamientos de Dios. Ya vimos las abominaciones que el presidente Obama hizo en su periodo, que van contra Dios y contra el cielo. Ya vimos cómo Donald Trump quiere reformar y quiere anular todas estas abominaciones. Pero ahora vamos a ver qué nos dice la sierva del Señor para que entendamos lo que está sucediendo. Porque hasta aquí nos confundiríamos. ¿Es un hombre de Dios o no es? ¿Qué pasa? Y el mundo lo está diciendo y lo que está haciendo parece. Pero por un lado, vamos a ver que está haciendo cosas que solo un siervo de Dios hace, pero por otro lado parece que está haciendo cosas que asustan, que espantan al mundo entero. Entonces, hermano, vamos a ver lo que la sierva del Señor nos dice para que nos quede más claro y podamos entender qué es lo que está pasando. La sierva del Señor dice que a Estados Unidos le vendrán dos crisis. Eso lo sabemos porque eso fue escrito de hace más de 100 años. La sierva del Señor escribe que a esta nación, a los Estados Unidos, le vendrían dos crisis. Una crisis económica y la otra, una crisis moral. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en este país ahora mismo. Dice, una crisis moral, dice, y esto es una gran verdad. Una crisis económica. Dice, esa es una gran verdad. Esta nación, Estados Unidos, se ha empobrecido, hermanos. Esta nación ahora es una nación con un déficit
en su contra. Es una nación endeudada como cualquier otra nación pobre. Es más, yo escuché a Obama decir, a periodistas, no a él, yo escuché periodistas decir que Obama ha propuesto, que Donald Trump propuso que no se pague la deuda que tienen. Quizás es mucho dinero. Entonces, esta es una realidad. Lo que la sierva del Señor escribió hace 100 años. A Estados Unidos le vienen dos crisis. Una económica y una moral. La económica es una realidad. Este país se ha empobrecido. Este país no es el país que era hace 70 años. Este país tiene problemas económicos, tiene déficits económicos ahorita. Y la otra, dice ella, una crisis moral. Y esto es otra gran verdad. Dice, Estados Unidos se ha empobrecido y ahora es un país endeudado como los demás. En lo moral, ya no se diga. Este país, al igual que el mundo entero, se ha corrompido espiritualmente. Esto fue escrito hace más de 100 años y ahora se está cumpliendo. Ya vimos, solo alguien que sea ciego, que no lo quiera aceptar. Estados Unidos no es la nación poderosa económica que era. No, ahora usted ve grandes personas estudiadas, preparadas, sin trabajo ahí. Trabajando ahí, ganando 10 pesos la hora porque no hay trabajo. ¿Cuándo se había visto eso en Estados Unidos? En lo moral ya no se diga, este país está en el caos moral. En el caos moral. Y dice, bueno, ya vimos, este país en lo económico ha empobrecido y es un país endeudado como los demás. En lo moral es un país que, al igual que el mundo entero, se ha corrompido. Y Donald Trump dice que quiere arreglar eso. Y está haciendo leyes, fíjense. Donald Trump ha dicho, yo quiero arreglar eso. Y por eso está haciendo leyes que permitan a este país recuperar todo el poderío económico que ha perdido. Y está haciendo temblar a muchas naciones. Eso está siendo él para recuperarse de esta crisis económica. Donald Trump ha llegado y ha dicho, Estados Unidos está en la quiebra. Estados Unidos no puede seguir más así. Estados Unidos tiene que recuperarse, tiene que volver a ser la nación que era. Un país económicamente vasto. No tenía tantas necesidades, pero ahora Estados Unidos lo único que mira son déficits por todos lados. Lo único que mira es que tiene que deshacerse de esto, de aquello, de lo otro y de lo otro. Y por eso Donald Trump está haciendo leyes que parecen hasta injustas. Parece que está cargándole la mano a países que son más pobres que él, que están más fregados que él, pero parece que los está tratando sin misericordia, de manera injusta, y está haciendo temblar a todas las naciones. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que la crisis económica que fue profetizada hace 100 o más de 100 años por la sierva del Señor es una realidad. Este país lo alcanzó la crisis económica. Está cumplida. Está cumplida. Ahora este país, Donald Trump llega y quiere sacar a este país de esa crisis. Dice, es el presidente, es el gobierno de los Estados Unidos el que tiene que sacar a esta nación adelante. El que tiene que trabajar para recuperar todo lo que hemos perdido y volver a ser la nación poderosa que éramos. Tenemos que poner a Estados Unidos en el primer lugar. Tenemos que, si es
eliminar esos tratados que tenemos con países europeos, latinos, asiáticos, lo vamos a hacer. Pero queremos volver a ser la nación que éramos. La crisis económica cumplida. Cumplida. Entonces, hermanos, podemos ver que la profecía no se equivoca. Dice, por el otro lado, él cree que la crisis moral, para arreglar la crisis económica, él cree que eso está en sus hombros y en los hombros del gobierno de Estados Unidos. Recuperar el poderío, volver a ser la nación próspera que eran. Eso es tengo yo que hacer leyes, tenemos que actuar, tenemos que hacer ajustes, y en ese ajuste muchos otros países van a pagar consecuencias, pero a él no le importa, él quiere sacar la nación adelante. Pero ahora viene una cosa más. Este país no ha caído solo en una crisis económica, sino que también está hundido en una crisis moral. Espiritualmente esta nación, al igual que el mundo entero, se ha corrompido. Y ahora vean lo que él dice. Por el otro lado, él cree que la crisis moral que enfrenta este país y el mundo entero, es la iglesia quien tiene el derecho de sacar a este país y al mundo entero de la crisis moral en la que ha caído. Aquí viene lo bueno, hermanos. Ahora él dice, bueno, esto lo hago yo, esto lo hace el gobierno, luchar para levantar este país de la crisis económica. Pero la crisis moral en la que este país ha caído, eso le corresponde a la iglesia, sacar a este país y al mundo entero de la crisis moral en la que ha caído. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hará la iglesia? Pero para poder hacer eso, dice Donald Trump, la iglesia necesita más poder. Y nosotros, dice Donald Trump, se lo vamos a dar. ¡Wow! Aquí empezamos a ver un cambio. Dice, y nosotros se lo vamos a dar. Miren, vamos a leer las declaraciones de Donald Trump, las que él ha hecho. Aquí lo tengo, déjenme buscarlo. Vamos a leer las declaraciones que él ha hecho respecto a este asunto. Cuando Donald Trump dice que esto es un derecho de la iglesia, que la iglesia es la responsable de sacar a esta nación y al mundo entero de la crisis espiritual, de la corrupción espiritual en la que ha caído, pero él dice que para poder hacer eso, la iglesia necesita más poder y nosotros, dice él, se lo vamos a dar. Él se está refiriendo a que a la iglesia, el Congreso de Estados Unidos en el pasado hizo legislaciones que a la iglesia le pusieron límites hasta donde la iglesia podía llegar y que de allí no podía pasar. A eso se está refiriendo Donald Trump. Ahora vean lo que él dice. No alcanzo a leer esto. Él se está refiriendo acá a una ley que existe, a una enmienda que existe en la Constitución de los Estados Unidos, donde dice, en esa enmienda, dice que las instituciones que gozan de excepción de taxas, que no pagan impuesto a los Estados Unidos, no pueden hacer declaraciones en contra de candidatos presidenciales en los Estados Unidos. En otras palabras, que ellos no pueden introducirse en la política, es lo que están diciendo. La iglesia no tiene el poder para introducir, para
participar en cosas políticas. La iglesia no puede ponerse a favor ni en contra de ningún candidato. Porque eso sería considerado que la iglesia estaría haciendo política, dice él. La iglesia, dice él, en una entrevista exclusiva con The Brody File, Donald Trump dijo que quiere que los pastores sean más atrevidos a la hora de hablar en público, porque a su manera de ver las cosas, la iglesia tiene que tener más poder. Esto lo dijo Donald Trump. Agregó, Donald Trump se refiere específicamente al pasaje de la enmienda de Johnson Amendment, bajo la cual el código tributario de los Estados Unidos fue alterado de manera que las organizaciones religiosas libres de impuestos, como las iglesias, no puedan endorsar ni oponerse a candidatos presidenciales. Trump sugiere que el gobierno norteamericano nunca debió hacer esa enmienda. ¿Qué está diciendo él? A la iglesia se le debe de permitir que participe en la política y que se oponga a candidatos presidenciales que no convienen. Que ellos elijan con su voto, quiten y pongan al que ellos quieran, es lo que él está diciendo. La iglesia tiene ese derecho de hacerlo. Pero el gobierno de Estados Unidos lo había prohibido. Lo tiene prohibido hasta hoy. Para que Donald Trump haga esto, tiene que arreglar esa enmienda. Han quitado mucho poder, dice. Miren lo que dijo Donald Trump. Han quitado mucho poder a la iglesia. Yo quiero devolver el poder a la iglesia. Sigue diciendo, el cristianismo está siendo cortado en pedazos. Poco a poco está siendo quitado, dice Donald Trump. Imagínense lo que dice, palabras de un siervo de Dios. Te puede decir, dice, el cristianismo. ¿Qué siervo va a hacer eso? El cristianismo, dice, está siendo cortado en pedazos. Poco a poco está siendo quitado. Hasta aquí, hermanos, se ve excelente lo que este hombre está haciendo. Nunca nadie se ha atrevido. Sigue diciendo Trump, yo quiero que los pastores y los ministros puedan levantarse y hablar a favor del cristianismo. Y ahora ellos tienen miedo de hacerlo, porque no quieren perder sus privilegios de exención de taxas, de impuestos. Y tienen razón los pastores y las iglesias. Ustedes saben cuánto paga una familia de taxas en el año, solo una familia. Son miles de dólares las que pagamos en taxas durante un año por toda nuestra familia. Y todos estos pastores y estos líderes y estas organizaciones religiosas no pagan ni un centavo de taxas. Ahora ustedes se pueden dar cuenta por qué muchos anhelan esos puestos, quieren estar allí. Porque solo eso, hermanos, de no pagar taxas. Baja la comida, ellos no pagan taxas. Compran un par de zapatos y no pagan taxas. Váyanlo a lo que hagan, ellos tienen excepción de taxas. Pero ahora dice Donald Trump, yo quiero que los pastores y los ministros puedan levantarse y hablar a favor del cristianismo. Y ahora ellos, dice, tienen miedo de hacerlo porque no quieren perder sus privilegios de exención de impuestos. Pero nosotros, dice Donald Trump, nos vamos a encargar de arreglar esto. ¿Qué está diciendo Donald Trump? Nosotros vamos a quitar esa prohibición y le vamos a dar poder a la iglesia. Ahora, hermanos. Eso se oye bonito, pero el problema es que... Ahora están viendo lo que dice allí. Ahora lo que nosotros vamos a ver, hermanos, lo que la sierva del Señor dice al respecto de esto. Y vamos a ver si este es un siervo de Dios o si simplemente está siendo usado para que la profecía se cumpla. Eso es lo que vamos a ver ahora. Así es que ya vimos, las declaraciones de él son claras. Él le devolverá el poder a la iglesia para que la iglesia pueda participar, para que la iglesia
pueda negar su apoyo a candidatos presidenciales que la iglesia no crea que sean convenientes y que la iglesia con su voto puede elegir. ¿Saben qué? En todos estos tiempos nosotros nunca hemos oído un discurso en las iglesias, un sermón en las iglesias político, donde nos digan, miren, voten por fulano o no voten por sutano. No lo hacen. ¿Por qué? Por miedo a perder el privilegio de no pagar impuestos. Pero ahora, si Donald Trump quita esto y les da el poder de hacerlo, lo van a hacer. Van a ser comunes de aquí en adelante, si él hace eso, de que en las iglesias nos prediquen por quién debemos de votar. Nuestros líderes religiosos nos van a decir, ese no sirve, este es el bueno. Se van a unir todas las religiones y van a poner al que ellos elijan, al que ellos quieran. Eso es lo que Donald Trump... ¿Por qué Donald Trump hace esto también? Porque fueron los cristianos los que lo eligieron a él. Fueron los cristianos los que votaron por él. Por ellos está en la presidencia. Ahora dice él, yo tengo que estos hombres hicieron eso por mí, ahora yo les correspondo, les doy el poder a ustedes para que de aquí para allá abiertamente participen y pongan. Pero la profecía que dice. Y pongan. Pero ahora nosotros vamos a seguir mirando lo que el espíritu de profecía nos dice conforme a estas cosas. ¿Sí? Para ver si estas cosas en realidad vienen de Dios, si en realidad este hombre es un siervo de Dios o qué está pasando. Vamos a leer acá. En el conflicto de los siglos, página 566.4, la sierva del Señor nos advierte. Dice así: establezcase en los Estados Unidos el principio de que la iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas, en una palabra, que la autoridad de la iglesia con la del Estado deben dominar las conciencias y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República de América del Norte. Donald Trump está diciendo, la iglesia no participa porque se lo han prohibido, pero yo voy a arreglar ese asunto, voy a quitar esa prohibición y le doy el poder para que ellos y el Estado decreten las legislaciones que crean necesarias para poder sacar a este mundo de la inmoralidad, de la crisis moral en la que ha caído. Pero aquí ella, la sierva del Señor, sabiamente, ella dice, en conflicto de los siglos 566.4, establezcase en Estados Unidos el principio de que la iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado. Denle ese poder a la iglesia. Y Donald Trump se lo está ofreciendo. Ahora la sierva del Señor dice, denle ese poder a la iglesia. Que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. O sea, la iglesia va a decretar leyes y el Estado las va a hacer obligatorias, que tenemos que obedecer las leyes religiosas que la iglesia ha instituido. El Estado las hará obligatorias. Dice, establezcanse leyes, dice. Las leyes civiles pueden hacer obligatoria la observancia religiosa. En una palabra, dice ahí, que la autoridad de la iglesia con la del Estado deben dominar la conciencia. Y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República de América del Norte. Dice la sierva de Dios. Denle el poder a la iglesia protestante. Y Donald Trump se lo está dando. ¿Y apoya a ella entonces? Dice la sierva del Señor, denle el poder a la iglesia protestante y ya van a ver lo que va a suceder. Dejen que la iglesia protestante se una con el Estado y puedan, ¿cómo se dice la palabra?
hacer leyes para dominar la conciencia de toda la humanidad. Pero yo no Hagan eso, dice, ya verán lo que les va a acontecer. Ahí va. Cuando hagan eso, dice, el triunfo de Roma quedará establecido en la República de América del Ahí Norte. es para nosotros, ¿verdad? Es un fracaso para ustedes. Siempre que el Estado y la Iglesia se unen, como resultado vienen las grandes persecuciones. Ya. Entonces está Pero mal. eso es el camino a donde sí vamos. Y estamos viendo la reforma que Donald Trump está haciendo. Hemos visto las cosas que él está quitando, abominaciones. Una reforma muy excelente que se ve que él que está tratando de hacer. El otro dejó un desastre en lo moral, pero este está tratando de corregirlo. Pero ahora vamos a ver cuál es entonces el problema. Si eso es bueno, que este pueda quitar todas las abominaciones que el otro hizo. Vean lo que dice en el conflicto de los siglos, página 439.3. Sigue diciendo la sierva del Señor. Cuando la iglesia principal de los Estados Unidos, ¿cuál es la iglesia principal de los Estados Unidos? La iglesia protestante. Ah, la protesta. La evangélica protestante. Cuando Estados Unidos se forma y se levanta esta nación, aquí no existía un católico. Esos han entrado después. Aquí era todo este país protestante desde el principio. Dice, cuando las iglesias principales de Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga el decreto, para que imponga los decretos y las instituciones de ella. Miren qué bonito lo que dice. Cuando las iglesias principales de Estados Unidos, dice, uniéndose en puntos comunes de doctrina. ¿Saben ustedes que las iglesias protestantes de Estados Unidos se están uniendo en puntos comunes de doctrinas con otras? Especialmente con la mamá, con la católica. Bueno, los católicos dicen, miren, un punto común que todos tenemos es, este mundo ha caído en una crisis moral. Tanto nosotros los católicos lo aceptamos y ustedes los evangélicos es algo que tenemos en común. Tanto ustedes evangélicos como nosotros queremos sacar a esta nación, a este mundo de esa crisis moral en la que ha caído. Unámoslos en esos puntos. Dicen ellos, bueno, el calentamiento global es algo que a todos nos afecta y tanto nosotros católicos como ustedes protestantes estamos de acuerdo. Es algo, un punto en común que tanto ustedes como nosotros estamos de acuerdo que queremos mejorar nuestro medio ambiente. Unámonos. Y también ellos dicen, bueno, nosotros adoramos a Dios en el día de la resurrección, en el domingo. Ustedes también hacen lo mismo. Tenemos un punto común, unámonos en esto. O sea, la iglesia protestante con la católica son ya casi tan iguales que ya no se ve diferencia entre una y la otra, y por eso últimamente todas las iglesias se están uniendo y se van a unir, y cuando se unan allí viene el problema serio. Entonces estas obtendrán un poder que harán que el Estado haga leyes para que haga cumplir sus mandatos, normas y reglas religiosas que ellos impongan. Es lo que está diciendo la sierva del Señor. Dice, cuando la iglesia principal de Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influya sobre Estados Unidos para que imponga decretos y las instituciones de ella, para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado la imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Cuando eso pase, cuando Estados Unidos le dé el poder
a las iglesias protestantes y las iglesias protestantes se unan con la ramera en puntos comunes, van a obligar al gobierno de los Estados Unidos a que haga leyes que hagan cumplir los decretos, normas y reglas e instituciones que ellos establezcan. Y entonces dice, habremos hecho la imagen de la jerarquía romana aquí en Estados Unidos, y dice, y los que no acepten, los disidentes que no acaten esas nuevas instituciones, normas y reglas de ellos, serán castigados y vendrá la persecución, dice, contra los disidentes vendrá por sí sola. Es triste, hermanos. Entonces, aquí estamos viendo entonces un cumplimiento de las profecías, hermanos. Por un lado, hermanos, está excelente lo que Donald Trump está haciendo. Por un lado, estamos viendo que la crisis moral, el mundo entero está probando lo que Donald Trump está haciendo, porque dicen, ¿cómo alguien puede estar en contra de que este hombre quiera quitar la homosexualidad? ¿Cómo alguien puede estar en contra de que este hombre quiera quitar el aborto? ¿Quién puede estar en contra de que este hombre enaltezca el nombre de Cristo como nuestro único Salvador? ¿Quién puede estar en contra de que este hombre le retire el apoyo a los enemigos de Israel y apoye a Israel, el pueblo de Dios? Eso es excelente, hermanos. Eso se ve excelente. Pero el problema aquí es que Donald Trump le ofrece el poder a la iglesia. Y se lo va a dar, dice, para que la iglesia arregle esta crisis moral. La iglesia protestante, al recibir el poder, y se unirá, dice la sierva del Señor, en puntos comunes con Roma, entonces tendrán todo el poder y la fuerza para influir sobre el gobierno de Estados Unidos y hacer que el Estado haga cumplir las normas, reglas, instituciones y leyes que ellos establezcan. Y los que no respeten esas leyes que ellos establezcan, los disidentes, la persecución les vendrá por sí sola. Nos vendrá por sí sola, hermano. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que estar alerta. Ahora, hay algo más, hermano. Nosotros hemos oído hablar mucho de lo que es la imagen de la bestia. La imagen de la bestia. Ahora, veamos quiénes formarán la imagen de la bestia. Dice aquí, la sierva del Señor nos dice que el protestantismo y el gobierno de los Estados Unidos harán la imagen de la bestia y establecerán la ley dominical. Historia de la Redención, página 400.3, y leámoslo. Dice la sierva del Señor, mediante esa primera bestia, dice, se representa la Iglesia de Roma, una organización eclesiástica investida de poder civil, con autoridad para castigar a los disidentes. La imagen de la bestia representa otra organización religiosa, no la católica. La primera bestia es representada por Roma, pero la imagen de la bestia es representada por otra organización religiosa, no la católica, sino la protestante. Vean lo que dice. Dice, mediante esa primera bestia se representa la Iglesia de Roma, una organización eclesiástica investida de poder civil, con autoridad para castigar a los disidentes. La imagen de la bestia representa otra organización religiosa, investida de poderes similares. ¿Quién le dio el poder a Roma? El Imperio Romano le pasó el poder. ¿Quién le está dando el poder a esta otra organización religiosa que hará la imagen de la bestia? Son nuevamente poderes igual a los que recibió Roma, del gobierno, del gobernador, del estado, de la nación. Trump le está ofreciendo ese poder, los mismos poderes que se le ofrecieron a Roma.
ahora los protestantes. Dice, la formación de esa imagen es obra de la bestia, cuyo pacífico surgimiento, vean acá, y disposición aparentemente bondadosa, hacen de ella un notable símbolo de los Estados Unidos. Aquí se puede encontrar, dice ella, una imagen del papado, cuando las iglesias de nuestro país, al unirse en puntos de fe que les son comunes, influyan sobre el Estado para que impongan sus decretos y apoyen sus instituciones, entonces los Estados Unidos, país protestante, habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Entonces la verdadera iglesia será objeto de persecución, como lo fue el antiguo pueblo verdadero de Dios. Cuando se haga esto, la iglesia verdadera sufrirá persecución. Así es que, hermanos, aquí es claro, como dice la sierva del Señor, no es Roma quien va a demandar que se establezca la ley dominical. Es el gobierno de los Estados Unidos dándole el poder al mundo protestante, a las iglesias protestantes de Estados Unidos, y son ellas las que se van a encargar de demandar que se crea una ley dominical, porque esa va a ser la única manera de poder subyugar la conciencia de toda la humanidad y obligar a borrachos, a ladrones, a corruptos, impedernidos, a que todos vengan a la iglesia, y esa es la única manera de poderlos sacar de esta crisis moral en la que el mundo ha caído, obligándolos por decreto legislativo de que tienen que venir todos a la iglesia. Esa es la solución, van a decir ellos. Entonces, la iglesia protestante de los Estados Unidos es quien demandará y exigirá que se cumpla la ley dominical. No hay para dónde, hermanos. Eso así será. Para terminar, hermanos. Para terminar, yo quiero leerles una última cita del Espíritu de Profecía. Ahora usted dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo se van a permitir esas cosas en este país? Miren, hermano, esas cosas ya vienen. Ya vienen, porque lo único que a la iglesia le falta es que le quiten esas prohibiciones que tiene y que le den el poder para hacerlo. Y lo hará. Ahora, ¿qué pasará en nuestro pueblo? ¿Qué pasará en el pueblo verdadero de Dios? Esa es la gran pregunta. Eso viene. Pero ¿qué pasará con el pueblo verdadero de Dios? En otras palabras, ¿qué pasará con la iglesia adventista del séptimo día? La sierva del Señor nos advierte de los cambios que ocurrirán en nuestra iglesia adventista del séptimo día cuando todas estas cosas empiecen a suceder. Miren, a la par de que está pasando todas estas cosas en el mundo protestante y en esta nación, ¿qué comenzará a pasar en nuestra amada iglesia adventista del séptimo día? Libro Otro Poder, página 95.2. Y la sierva del Señor dice así. Miren, mientras allá la iglesia protestante está recibiendo poder y se está uniendo con el Estado y empiezan a hacer leyes para obligar, para subyugar la conciencia de la humanidad y traerlos a todos por una ley legislativa a la iglesia para reformarlos de la inmoralidad en la que han caído. Por el otro lado, en el pueblo verdadero, en la iglesia verdadera, en la iglesia adventista del séptimo día, empezarán a acontecer estas cosas. Y a la par, hermano, ya estas cosas que voy a leer están aconteciendo dentro de la iglesia adventista. Mientras en el mundo allá está pasando eso, en las otras religiones, en la iglesia adventista está pasando esto. Profetizado también hace 100 años. Dice: Otro Poder, se llama el libro, página 95.2.
La sierva del Señor dice así: la religión de Jesús está en peligro. Se la está mezclando con mundanalidad. La conveniencia mundana está ocupando el lugar de la verdad, de la verdadera piedad y la sabiduría que viene de arriba. Y Dios retirará su mano prosperadora de la asociación, refiriéndose claramente a la iglesia adventista. Y Dios retirará su mano de la asociación. Se retirará el arca del pacto de entre su pueblo. Se introducirán ocultamente los ídolos y se dará entrada a falsos principios y a falsos preceptos en el santuario. Oh my God. Miren lo que está diciendo ahí acá. Lo vuelvo a leer. La religión de Jesús, dice ella, está en peligro en la iglesia adventista. Se la está mezclando con mundanalidad. La conveniencia mundana está ocupando el lugar de la verdadera piedad y la sabiduría que viene de arriba. Y al pasar esto, dice ella, Dios retirará su mano prosperadora de la asociación. Se retirará el arca del pacto de entre su pueblo. Se introducirán ocultamente los ídolos y se dará entrada a falsos principios y a falsos preceptos. ¿Qué está diciendo la tierra? Mientras ustedes vean que esas cosas están pasando allá afuera con las otras religiones, en la iglesia adventista se estarán, dice ella, se estarán introduciendo falsos principios y falsos preceptos. Ya no se enseñarán los preceptos de guardar los mandamientos de Dios, sino que se empezarán a enseñar mandamientos de hombres, preceptos falsos, principios falsos. ¿Cómo qué principios? Oh, la homosexualidad es una abominación. No, miren, miremosla de otro lado. Miremos la homosexualidad con amor, con compasión, con misericordia, con justicia. Y desde ese punto de vista verán que nosotros tenemos que ser justos, nosotros tenemos que ser misericordiosos, sin hacer excepción de personas. Se introducirán ocultamente los ídolos y se introducirán falsos principios, y los falsos principios y los falsos preceptos ya se están metiendo en la iglesia adventista. Desde hace tiempo se están. Hay en la iglesia adventista prohibiciones de cosas que ya no se puede hablar en la iglesia. Ya están, dice ella. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más nos dice ella allí mismo? Esto es estremecedor lo que ella agrega. Después dice que se están introduciendo ocultamente los ídolos, falsos principios y falsos preceptos. Dice ella, miren lo que ella dice. En el santuario. Una pregunta, ¿qué es el santuario? ¿A qué se refiere ella acá? A la iglesia. El santuario es la casa de Dios. El Señor le dijo a Moisés, hazme un santuario donde va a estar mi presencia. Allí voy a estar yo. El santuario es aquí hablando en la tierra, es la casa de Dios, es el templo, es la iglesia. Dice ella, en el santuario se respetará al anticristo. Esto debe de causarnos pavor y temblor a los adventistas del séptimo día. Que en la iglesia adventista, dice ella, se respetará al anticristo. O sea, de aquí en adelante ustedes van a empezar a ver unas nuevas doctrinas, unos nuevos sermones que van a ir dirigidos a enseñarnos a respetar al anticristo, a respetar al papado, a respetar a Roma. Sus mismos líderes, lo que dice, les van a empezar a enseñar que hay que respetar a Roma, hay que respetar al anticristo. En el santuario se respetará, dice, al anticristo. En el santuario, dice, se respetará al anticristo. Y miren lo que agrega. Y se ignorarán los principios y doctrinas verdaderos. Se ignorarán en el santuario. En la iglesia adventista, dice,
se respetará al anticristo y se ignorarán, ¿cómo decir? Y se ignorarán los principios y doctrinas verdaderos. Eso se van a ignorar. ¿No es una gran realidad ya en la iglesia? Nosotros, yo especialmente lo viví en carne propia. A mí se me prohibió hablar del espíritu de profecía y de profecías que son doctrinas adventistas verdaderas. Se prohibió hablar de ellas. Aquí dice claramente que eso estaría pasando al mismo tiempo que están aconteciendo estas cosas allá afuera. En el santuario se respetará al anticristo, se ignorarán los principios y doctrinas verdaderos que nos fueron dados por Dios y que nos hicieron lo que somos. Nosotros somos lo que somos gracias a esos principios y doctrinas que nos fueron dadas por Dios, pero se anularán en la iglesia. Que nos hicieron, dice, lo que somos. Termina diciendo, se transformará, fíjense bien, se transformará el instrumento de Dios, la casa editora, en una institución meramente política y mundana. La religión en Estados Unidos protestante, al darle poder y unirse con el Estado, se estaría convirtiendo claramente en una institución política y mundana. Es lo que dice que pasará con la iglesia adventista. El instrumento de Dios, dice ella, el instrumento de Dios el instrumento de Dios, dice, la casa editora se transformará en una institución meramente política y mundana. Ahora, hermanos, para terminar, ¿qué quiero decirles yo? ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Toda reforma que no se haga toda reforma que se lleve a cabo sin hacer un compromiso, un pacto de exaltar la ley de Dios y de guardar sus mandamientos, será un fracaso total. Yo veo que lo que Donald Trump está haciendo está excelente. Lo que las iglesias pretenden hacer para poder sacar a este mundo de la inmoralidad en la que ha caído es bueno, no tiene nada de malo. Sería una reforma que sí la necesitamos. El problema está que están haciendo una reforma sin tomar en cuenta de hacer un principio, un pacto con Dios, que van a reformar a este mundo y a esta nación espiritualmente, pero que se comprometen a guardar sus mandamientos y exaltar su santa ley. No lo están haciendo. Entonces esta reforma será un fracaso, porque en vez de llevar al pueblo de Dios a la obediencia verdadera, lo único que hará es, ahora por decreto de ley, legalizar los mandamientos de los hombres y llevar a toda la humanidad a adorar a un Dios falso, adorar en un día falso que Dios nunca nos ha dado. Llevarán a la humanidad a violar los mandamientos y la ley de Dios. Entonces esa reforma es un fracaso. Donald Trump puede tener las mejores intenciones y lo está haciendo bien. El problema es, haga lo que quiera, dele poder a la iglesia para que pueda expresarse en contra de las abominaciones que los gobernantes y las naciones están haciendo contra el cielo. Pero también dígale a las iglesias que hagan un compromiso, un pacto con Dios, que ahora que reformarán a este mundo, le enseñarán a exaltar los principios de Dios, su santa ley, y a guardar todos sus mandamientos para no caer en la misma desgracia o en algo peor de lo que están hundidas ahora. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque así es, hermanos. Y termino con esto.
El mundo allá afuera sabemos que haga lo que haga, esto lo está haciendo Donald Trump para que el mundo entero lo acepte y lo vea con buenos ojos. Pero su fin es un camino de muerte. Hay camino, dice la Biblia, que al hombre le parece recto, pero su fin es muerte. Este camino que Donald Trump está tomando es un camino que parece recto, pero su fin es muerte, porque termina llevando al pueblo de Dios por decreto de ley, terminarán obligándolo y llevándolo a adorar en un día falso. Y si nosotros adoramos en un día falso, no estamos adorando al Dios verdadero. No están llevando al pueblo de Dios a una reforma con pacto, a una reforma. Está bien reformar al pueblo, pero hay que hacer compromiso, pacto con Dios de que jamás volveremos a apartarnos de sus mandamientos y de guardar su ley con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, porque esa es la única manera de poder salir de esta falsedad religiosa en la que estamos viviendo y llegar a la religión verdadera. Pero eso no va a suceder, hermanos. El mundo va de mal en peor. La ley dominical se establecerá como la única manera de poder reformar a este mundo de la condición moral en la que ha caído. Entonces, hermanos, todo lo que Donald Trump está haciendo, todo lo que las iglesias protestantes están haciendo, no es más que una excusa para poder establecer un día falso de adoración y obligar a toda la humanidad que tienen que respetar ese día. Y entonces, hermanos, vendrá la crisis para el pueblo verdadero de Dios, porque la persecución se viene como consecuencia. Ahora, hermanos, ¿cómo estará el pueblo de Dios cuando esas cosas acontezcan? El pueblo de Dios, hermanos, estará casi en la misma condición de todas esas iglesias. Y termino con eso. Estuve mirando 3 videos. En un video, el pastor Esteban Bord declara claramente: el matrimonio gay viene a la iglesia adventista. No lo van a poder decir. El matrimonio gay viene a la iglesia adventista. Como allá hay gayes también. En otro video veo, dice, coro gay. Siento enferma yo. Oigan bien, en otro video dice, coro de gays cantan en servicio el sábado en la iglesia adventista del séptimo día. Coro de gays cantan en el servicio del sábado en la iglesia adventista del séptimo día. Y el último video que veo es el del pastor Jonathan Anderson. En su sermón, predica un sermón clamando: recibamos a los homosexuales en la iglesia adventista del séptimo día. Hermanos, será triste para los que decidan quedarse en la organización. Será triste. Yo sé que la persecución viene para ellos, pero yo sé que los únicos que van a ser perseguidos son aquellos que se mantengan firmes en la verdad. Pero todos los que entren a practicar estas abominaciones, que empiecen a aceptar el matrimonio gay en la iglesia adventista, que empiecen a aceptar homosexuales cantando en los servicios de la iglesia adventista, que empiecen a permitir que en la iglesia adventista se prediquen sermones de clamor para que aceptemos a todos los gays en la iglesia adventista y se apoderen de ella. Para esos no viene persecución. Para esos lo que viene es la destrucción repentina que está escrita en la palabra de Dios. Porque esos han apostatado de la verdad. Yo pregunto a veces a mis hermanos, ¿qué piensan hacer? ¿Qué esperan hacer? ¿Qué decisión van a tomar cuando ustedes vean todas estas abominaciones dentro de la iglesia?
ya les empiezan a hacer anuncios. Ya empiezan a anunciarles a los hermanos. Anuncios muy sencillos como: miren, ¿qué van a hacer ustedes cuando miren líderes adventistas predicando en iglesias católicas? Ya les hacen anuncios como: ¿qué van a hacer ustedes cuando descubran que el himnario adventista, su origen es católico? Finalmente, les van a hacer preguntas ya más serias. ¿Qué van a hacer ustedes el día que ya no podamos venir el sábado a la iglesia? Y finalmente les van a terminar diciendo: miren, cuando no podamos, ustedes se quedan el sábado en sus casas y el domingo nos venimos a la iglesia y tenemos un domingo de oración. La sierva del Señor lo dice claramente: sus ministros le enseñarán al pueblo verdadero a guardar el domingo. Que Dios nos ayude, nos dé el poder y las fuerzas para estar firmes hasta el fin, hermano, porque lo que viene, viene. Quizás no se cumpla una ley dominical con Donald Trump, pero Él establecerá los principios. Él le abrirá la puerta a los protestantes para que obtengan el poder y después ellos manipulen al Estado para que decrete las leyes que ellos instituyan para que se cumplan. Que Dios nos bendiga, hermanos, y sigamos firmes adelante y pidámosle a Dios que estas cosas nos dé un tiempito más, porque hay tanta gente que no ha conocido la verdad. Así es que vamos a terminar con una oración. Amantísimo Dios, gracias, Señor, porque su palabra es clara, sus consejos son claros, Señor. No hay reforma, mi Dios, sin compromiso. De nada sirve reformar a un pueblo, Señor, nomás para legalizarle el pecado, Señor. Queremos reformas, mi Dios, pero con compromiso de obedecer, de exaltar tu ley y guardar todos tus mandamientos, Señor. Bendíganos a todos, mi Dios. Bendiga este mundo entero, Señor. Sálvenos antes de que sea demasiado tarde, Señor, porque habrá momentos cuando todo será consumado y entonces ya no habrá manera, mi Dios, de poder hacer cambios en nuestra vida. Ayúdenos a reformarnos hoy, Señor. Y ayúdenos, mi Dios, a hacer un compromiso, una promesa, Señor, de ser fieles en guardar su ley y todos sus mandamientos, y usted no nos desampare. Ayúdenos, Señor, a que no caigamos en tentación para podernos mantenernos fieles a sus principios hasta el fin, Señor. Bendíganos a todos, especialmente bendiga a todos mis hermanos verdaderos en la iglesia adventista, Señor. Porque ellos, mi Dios, al igual que nosotros, Señor, enfrentarán la ira del dragón, Señor. Así es que, Padre bendito, que la honra y la gloria sea solamente para usted, Señor. Y que en esos días de angustia, Señor, su mano protectora esté con cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios. Todo esto se lo pido, se lo ruego y se lo agradezco en el dulce y santo nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén.